¿Cómo eliminar la grasa del pecho si eres hombre? Esto es un juego de hormonas, no un juego de hacer más flexiones. En este video no solo vas a entender por qué tienes grasa en el pecho, vas a entender cuál es el nombre de tu grasa en el pecho si es que aún no la has dado, vas a entender los problemas, vas a entender cómo afecta en la vida real, vas a ver cuál es la raíz, porque no podemos resolver un problema si no entendemos la raíz. También los mitos que te cuentan para solucionarlo, que no funcionan. Y si ya lo has intentado, vas a responderte por qué no han funcionado. No es porque has sido vos, es porque te han contado una mentira. La solución definitiva, lo más importante y en un método, paso a paso. ¿Ok? Quiero que entiendas, y eso es muy importante mencionar, que todo lo que vas a ver en este video es información exclusiva, el conocimiento de los doctores más grandes de Estados Unidos, con décadas y décadas de experiencia, con mucho reconocimiento, como el doctor Benjamin Bikman, que es más que todo un científico con décadas de experiencia. Acá, para no complicarme, le he pedido a ChatGPT que haga una investigación más precisa de su vida y me lo ponga abajo de la foto. Si tú quieres, te interesa saber más de estos doctores, puedes ponerle pausa al video y puedes leer acá. El doctor Canadas, que es un cardiólogo admirable y muy reconocible. Es una eminencia. Luego tenemos al doctor Sean y tenemos a la doctora Ana. Ya te dije, si quieres, es que Sean o Sen, no sé cómo se pronuncia, por eso dudé. Pero si quieres conocer más a fondo de qué se tratan, puedes ponerle pausa al video y acá te lo voy a dejar, ¿ok? Tengo que ir a lo principal, Ya sabemos que esta información es de los doctores más grandes y reconocidos de Estados Unidos, con décadas de experiencia. Pero tenemos que entender, para lo que viniste a este video, cómo eliminar la grasa en el pecho. Primero, tenemos que saber si tienes ginecomastia o pseudoginecomastia, y lo vas a saber muy fácilmente. Hay que entender qué es la ginecomastia. Es el crecimiento del tejido glandular mamario, no es grasa. Puedes ver en la imagen cómo debería ser el pecho normal, pero si lo tienes con tamaño, en el caso que tengas ginecomastia, no es grasa. En el caso que tengas pseudoginecomastia, es simplemente la acumulación de tejido adiposo, o sea, grasa en la zona pectoral. Esto ya no es un tejido mamario, es grasa. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú tienes ginecomastia, tejido mamario, es muy limitada la reducción que vas a poder hacer del tamaño de tu pecho, porque vas a poder reducir la grasa que tienes, porque obviamente incluye la grasa, pero va a ser limitada la reducción que vas a tener, porque es más que todo como un músculo. No lo vas a poder quitar excepto con cirugía. Pero la mentira que te cuentan, en YouTube he visto innumerables videos de esto, es que solo se revierte con cirugía, y eso no es verdad. Por ejemplo, en el caso que tengas pseudoginecomastia, y ahorita te voy a decir cómo saber cuál de los dos tienes, esto es 100% grasa, o sea que es 100% eliminable, revertible. Puedes aplanar tu pecho otra vez. ¿Cómo sabes cuál de estos dos tienes? Cuando tocas tu pecho, sientes como si fuera un músculo durito. Si lo sientes así, es que es ginecomastia y has desarrollado tejido mamario. Ahora, si lo sientes blandito, como una esponjita, es grasa. Tienes pseudoginecomastia. Es muy revertible. Ahora, como te digo, si tienes ginecomastia, no es que este video no te va a servir. Te va a servir uno, porque si te lo reparas con la cirugía y no entiendes qué es lo que le ha causado, que lo vas a entender en este video, vas a volver a tener y va a ser peor, va a ser contraproducente. Dos, porque al tener ginecomastia igual tienes grasa acumulada. O sea que igual vas a reducir el tamaño del seno, por decirlo así. ¿Ok? Ya has entendido esto, ya entendemos qué es ginecomastia y pseudoginecomastia. Vos puedes saber cuál de los dos tiene. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que esa grasa visceral es activa. Mira, esa grasa en el pecho es activa también. Pasa una castración. Sí, una castración bioquímica. La grasa no es grasa acumulada, es el resultado de un secuestro hormonal activo. Por eso te digo, esta grasa te está castrando. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el enemigo? La grasa. La grasa que tienes en el abdomen y pecho no es inerte.
actúa como un órgano endocrino que los ataca. La enzima ladrona es la aromatasa. Y tu grasa está llena de esta enzima aromatasa. Y esta aromatasa lo que hace, su proceso es el siguiente. Tu cuerpo produce testosterona, es la hormona sexual principal del hombre. La aromatasa, en tu grasa en el pecho, roba esa testosterona. La testosterona que produces, por la grasa que tienes, la enzima que tiene la grasa que se llama aromatasa, agarra la testosterona y te la roba. La convierte químicamente en estradiol, estrógenos. El resultado, tienes menos testosterona, pierdes músculo, líbido y más estrógenos. Te crecen senos y retienes agua. El bucle, más grasa, más aromatasa, más estrógenos, más grasa. Por eso te digo, primero, que la cirugía no te va a servir. Si no entiendes esto, porque vas a volver, es contraproducente. Segundo, que te estás castrando bioquímicamente porque la hormona principal de la mujer es los estrógenos. Y si te das cuenta, las mujeres desarrollan senos. Y si tú tienes la hormona principal de estrógenos, por eso es que estás desarrollando senos. Por eso es que si ya tienes tejido mamario, son senos prácticamente. Y lo más importante, lo tercero, es que como hombre, el tema de que la testosterona sea tu hormona principal es muy importante. No solo porque es tu hormona principal, no solo para el sexo, sino para tu rendimiento, para tu confianza, para tu fuerza, para que puedas perder grasa, para que puedas ganar músculo. Es una hormona que lo hace al hombre básicamente, pero vamos a ver cómo te afecta en la vida real. Hay 3 áreas, podemos ver las 3 áreas. Obviamente hay muchas más, pero vamos a hacerla corta. Vamos a ver el rendimiento, el matrimonio, en la familia y en los negocios. Primero, vamos a empezar por el matrimonio. Mira, intimidad a oscuras. La vergüenza corporal lleva a evitar la intimidad o insistir en apagar las luces. No quiere que su pareja lo vea. Falla sexual. Frecuentemente la ginecomastia viene acompañada de disfunción eréctil por el mismo problema vascular y hormonal. Disfunción eréctil. Esto se ve en la vida real. El síndrome de la camiseta. En vacaciones familiares, el padre es el que no se mete al agua o se queda con la ropa puesta. Esto hace que perciban la falta de seguridad. Irritabilidad. Al sentirse mal consigo mismo y estar metabólicamente estresado, tiene menos paciencia. Reacciona con irritabilidad o ira ante las situaciones domésticas pequeñas, dañando la convivencia diaria. Acuérdate que estamos viendo situaciones de la vida real, del matrimonio, de la familia. O sea, más que lo estético, que mucha gente... O sea, que estés en este video es buenísimo, porque no se trata solo algo estético, sino ya te estás dando cuenta, si es que no lo sabías, que te afecta en otras áreas más el tener este problema. Vamos a ver el siguiente. Falta de energía vital. ¿Tienes la fuerza o las ganas para jugar físicamente con tus hijos? Algo muy importante. Se cansa rápido, evita actividades deportivas y se convierte en el papá que solo mira desde el banco. La falta de energía, la falta de fuerza, la falta de agresividad y de confianza. El miedo al ejemplo. Teme que sus hijos lo vean débil o gordo, perdiendo su estatus de héroe o protector. Esas son situaciones reales de cómo afecta en la vida diaria, en la vida real, en el área de matrimonio y familia. En los negocios, el negocio lo vamos a dejar para después. Vamos a ver el rendimiento, que son solo 2. Vergüenza física. Se evitan actividades de alto impacto, correr, saltar por la incomodidad física, lo que acelera el sedentarismo y el aumento de peso. Acá podemos hacer una profundidad pequeña, porque si tú sientes vergüenza, como lo dice acá estos datos, que si siente vergüenza la persona que está sufriendo esto, de hacer más ejercicio, de saltar, de correr, por cómo se ve la apariencia de que rebota los senos o rebota la panza, esto es peor porque acelera el sedentarismo y el aumento de peso. O sea que por ende ya no haces ejercicio, por ende engordas más y empeora el problema. Pérdida de masculinidad. La testosterona es el combustible de la competitividad. Competitividad. Al bajar, disminuye la agresividad sana necesaria para entrenar o liderar. La testosterona es la hormona principal del hombre. Ahora sí vamos a ver el tema de los negocios.
¿Cómo afecta en los negocios? Adversión al riesgo. Acá entra mucho el tema de la testosterona. La falla de testosterona, hormona de la competencia, lo vuelve indeciso. Un empresario que antes era agresivo en expansiones, ahora posterga decisiones críticas, volviéndose pasivo y conciliador. Si en tu vida está pasando mucho que dices, te recibes una llamada o recibes una reunión, haremos esto, y no tienes la claridad mental o la aversión al riesgo para poder decidir en ese momento o para tomar acción, y lo estás diciendo, ¿sabes qué? Lo veremos mañana, no, hay que chequearlo más, no. Ese temor es por falta de testosterona. Como te dije al inicio de este video, estos son datos. Y esto se trata de un juego bioquímico, hormonal. Tus hormonas dictan cómo eres, qué te antojas, qué tus bacterias. Todo es un juego bioquímico. Entonces, es tan importante saber cómo te está afectando en el día a día para revertir eso y poder revertir estas situaciones más. O sea, entender los beneficios que te vas a llevar si reviertes esto. No solo es estética. Niebla mental y fatiga. A menudo acompaña la ginecomastia a un estado metabólico que genera niebla mental, lo que te iba diciendo. Le cuesta concentrarse, olvida datos en reuniones y siente que su agudeza estratégica se ha oxidado. Niebla mental. Postura. El hombre con ginecomastia tiende a encorvarse. Esta postura proyecta sumisión o falta de confianza en una mesa de negocio. Estos son los datos. Presencia ejecutiva. La falta de vigor físico se traduce en una voz menos firme y una presencia menos dominante. Lo cual es crítico en roles de alta dirección. Igual la testosterona, mucha gente que no tiene altos niveles de testosterona falla con la agudeza de su voz. Grave de su voz es muy elevado. O sea, tiene menos voz masculina, menos aguda. Así que esa es una señal también de tener baja testosterona, distracción cognitiva. Es difícil cerrar un trato o dar una conferencia si el 20% de tu cerebro se está ocupando pensando si te ves bien o no. Esto ya son datos que puede que te estén pasando, pueden que no te estén pasando, como estos dos últimos, sobre todo, pero la aversión al riesgo, te aseguro que te está pasando. La niebla mental y fatiga, el cansancio, te aseguro que te está pasando. La energía para jugar con tus hijos, la intimidad a oscuras con tu pareja, la vergüenza, la falla sexual, disfunción eréctil. Así que, ya que entendemos cuáles son las consecuencias en la vida real, vamos a pasar a entender cuál es la raíz. Porque no podemos solucionar un problema, y seguro tú, si eres ejecutivo, si trabajas, entiendes que primero hay que entender la raíz para poder solucionarla. Así que, muy importante, la causa principal es una alteración en la proporción entre estrógenos, hormonas femeninas, y testosterona, hormonas masculinas. Puedes ver la imagen, me tomo el tiempo de hacerlo para que puedas entenderlo más fácilmente. Es un desbalance. Un cuerpo normal tiene más testosterona. En el imbalance, en la ginecomastia, pseudoginecomastia, tienes estrógenos dominando la hormona de la mujer. La aromatización. Estas son las raíces. Acuérdate, tener más estrógenos que testosterona. La aromatización es el exceso de grasa corporal, contiene la enzima llamada aromatasa que convierte la testosterona en estrógenos, creándolo un círculo vicioso. Puedes ver acá que cuando tu testosterona, tu cuerpo segrega testosterona, esa enzima aromatasa la secuestra. Resistencia a la insulina, dietas altas en azúcares. Carbohidratos refinados elevan la insulina, lo cual facilita el almacenamiento de grasa en zonas específicas del torso. La resistencia a la insulina es clave, y no solo para esto, sino para enfermedades como, la insulina es clave porque es la raíz, la vas a ver en la raíz de muchas enfermedades. Alzheimer, diabetes, incluso el cáncer. En muchas enfermedades, una de las raíces es la insulina y por eso es tan importante. Dietas altas en azúcares y carbohidratos refinados elevan la insulina, lo cual facilita el almacenamiento de grasa y hace que las células ya no respondan bien. Ahora, inflamación sistémica.
El consumo elevado de aceites vegetales procesados y azúcar genera inflamación, lo que altera la salud hormonal y metabólica. La inflamación crónica altera la salud hormonal y metabólica. Acá puedes ver como aceites vegetales procesados, estos pueden ser aceites como el girasol, como el de maíz. Estos aceites procesados generan inflamación sistémica y además como son muy oxidados a tus células, también las oxidan a las mitocondrias, no es bueno. Y el azúcar, obviamente el azúcar es un veneno adictivo, así que lo que provoca es que tengas desbalance entre la testosterona y el estrógeno, puedes ver acá el desbalance y alteración hormonal, alteración metabólica. La consecuencia final son acumulación de senos, de grasa en el pecho, o sea, unos senos. El hígado es el encargado de metabolizar los excesos de estrógeno. Si el hígado está sobrecargado por alcohol o mala dieta, no puede limpiar las hormonas fácilmente. Quiero que veas esta imagen. Si tú no tienes ginecomastia ahora, si tú no tienes tejido mamario y no resuelves este problema, vas a crear senos que solo vas a poder revertir con cirugía y entendiendo claramente esto. Así que entender que una de la raíz es el hígado, ¿ok? Listo. Ahora, sustancias externas. Ciertos medicamentos para la presión, antidepresión, el consumo excesivo de alcohol, incluso uso de esteroides anabólicos pueden disparar el crecimiento del tejido mamario, ¿ok? El alcohol, los esteroides, un ejemplo, tal vez no sea tu caso, y los medicamentos de depresión. Sabemos que todos estos medicamentos que te dan en la farmacia tienen efectos secundarios y muchas veces son mucho peores de los efectos que son para curarte, por ejemplo, como un... Ok, vamos a ver cuáles son los mitos que te han contado y quizás lo hayas intentado sin éxito. Eso es muy importante. Más que todo, si ya lo has intentado, entendiendo la raíz, viendo la solución después de entender los mitos y sobre todo, dándote cuenta qué es lo que no funciona para que no te engañen, va a ser lo que no solamente te va a ayudar a ti y en tu vida real, como ya lo hemos visto, sino también vas a poder ayudar tú, a tus familiares o a tus hijos, que si tienes hijos, lo mejor es que se cuiden, tú los vas a cuidar. Así que es buenísimo entender esto. Mito. Vamos a ver este mito que si haces 500 aperturas con mancuerna y press de banca todos los días, quemarás grasa del pecho. ¿Por qué lo dicen este mito? Existe la falsa creencia de que el músculo quema la grasa que tiene justo encima al activarse. Se ve lógico, si muevo esta zona, gasto la energía de esta zona. Mira, como hacen flexiones, a veces para bajar la grasa, la panza, he visto que dicen haz abdominales, porque se centra en el abdomen y ahí está la grasa. Entonces, esta es la falsa creencia de que vas a quemar la grasa de un lugar específico. Y en este caso, los pechos para quemar la grasa de los senos, ¿ok? Y esto es un mito porque la realidad es que no puedes quemar la grasa de una zona en específico. No hay una quema de grasa localizada. Esto es un proceso sistémico. Ahora, la grasa se mueve por señal hormonal, no por ejercicio local. Por eso te digo, esto es un juego de hormonas. El cuerpo no funciona localizando. No funciona diciendo acá voy a quemar la grasa. La movilización de ácidos grasos es un proceso sistémico. El cuerpo retira la grasa de donde su genética y sus hormonas le dictan. Si tienes estrógeno alto, tu cuerpo tiene la orden química de bloquear la grasa en el pecho. La verdad es esta: la grasa del pecho es un síntoma de inflamación sistémica y un desorden hormonal, no la falta de ejercicio local. Tu cuerpo está feminizado bioquímicamente porque la inflamación y la grasa visceral están suprimiendo tu eje hormonal natural. Hacer pecho fortalecerá tu músculo debajo, pero si no eliminas la fábrica de estrógenos, o sea, la grasa, el tejido graso seguirá ahí encima. Y acá es muy importante que si tienes resistencia a la insulina, por más que hagas ejercicio, no la vas a quemar esa grasa. Acuérdate que la insulina es una hormona anabólica que construye.
Y si tienes altos niveles de insulina, tu cuerpo va a estar constantemente pensando en almacenar. La insulina ordena a tus hormonas, ordena cómo trabajar a tu hígado. Entonces, va a estar pensando en almacenar más, no en agarrar esa grasa y utilizarla como energía. O sea, utilizar esta grasa para que se reduzca y la utilices como energía, ¿entiendes? O sea, básicamente, este mito es mentira, no puedes quemar la grasa de un lugar específico y si tienes resistencia a la insulina, no te va a servir para nada hacer ejercicio y reducir para solucionar este problema. El mito es, tengo que correr 1 hora diaria para sudar y bajar la grasa que quieras. Tienes que correr. A ver, ¿por qué lo dicen? Porque el cardio quema calorías y se asocia con la pérdida de peso general. Mucha gente cuando quiere perder peso dice, bueno, voy a ir al gimnasio y la primera máquina que se van es a la caminadora. Y esto es por una creencia popular de que correr te va a hacer quemar grasa. Pero volvemos a lo mismo. La mayoría, y yo te dije al inicio, la raíz de muchos problemas es la resistencia a la insulina. No solucionas la resistencia a la insulina por más que hagas ejercicio. Tu cuerpo no va a responder, no vas a quemar grasa, no vas a solucionar tu problema. Así que la verdad es que el exceso de cardio crónico puede elevar el cortisol. El cortisol es un enemigo de la testosterona. Y el cortisol es la hormona del estrés. En un cuerpo con tendencia a acumular grasa en el pecho, el cortisol alto compite con la testosterona y facilita la acumulación de grasa abdominal y pectoral. Además, el cardio no estimula la producción de testosterona de la misma forma que lo hace levantar pesas. Hay un punto clave, pero vuelvo otra vez. Si tienes resistencia a la insulina y ya lo has solucionado la resistencia a la insulina, lo mejor que puedes hacer para ganar testosterona es ejercicio de fuerza. Ojo, la testosterona que vas a ganar haciendo ejercicio de fuerza no es basal, no vas a incrementar tus niveles basales, pero sí vas a tener picos elevados de testosterona después de entrenar fuerza que sí te van a ayudar hormonalmente. Así que funciona muy bien el entrenamiento de fuerza. Así que vamos a ver, deja de comer carne y grasa para que se me quite la grasa del pecho. ¿Por qué lo dicen? Porque la grasa de la comida se ha normalizado, se ha demonizado y se piensa que grasa que comes, grasa que se pega al pecho. Y eso es un mito. La verdad es que para producir testosterona, tu principal arma contra la grasa pectoral, necesitas grasas saturadas y colesterol saludables. Si bajas demasiado las grasas, tus niveles hormonales caen, el estrógeno domina y la grasa del pecho se vuelve más difícil de eliminar. La clave es eliminar el azúcar, que es el verdadero precursor de la inflamación y la grasa pectoral. La clave es eliminar el azúcar, no las grasas. Las grasas no son malas, incluso son necesarias para producir testosterona, como el colesterol saludable. O sea, el enemigo, quédate con un enemigo que es el azúcar. El azúcar eleva tu glucosa y si elevas tu glucosa, elevas tu insulina. Y si estás todo el tiempo así, creas resistencia a la insulina. Mito. Toma L-carnitina o termogénicos para atacar esa zona. ¿Por qué lo dicen? El marketing de suplementos promete soluciones rápidas a problemas específicos estéticos. Sabemos que el mundo del marketing, como así hay muy buen marketing, hay muy mal marketing. ¿Por qué? La gente busca resultados rápidos. Y si tú eres una de esas personas que ha entrado a este video buscando un resultado de hoy para la mañana, no existe. Y te vas a hacer engañar por marketing engañoso que te va a decir mañana ya te solucionas este problema y no es así, sabemos que no es así. Hay una fórmula del marketing que es muy interesante que se llama Grand Slam Offer, que es una ecuación de Alex Hormozi que te dice que si aumentas la promesa, o sea, bajar de grasa del pecho, bajar 10 kilos de grasa, aumentas la promesa, reduces el tiempo, por ejemplo, en 2 días, en 3 días, en 10 días. Y la cantidad de esfuerzo la reduces, no tienes que hacer nada, simplemente tomarte la pastilla. Y además, haces un muy buen marketing para que confíen en ti. Es una oferta irresistible. Claro, porque ponte a pensar, voy a perder 10 kilos en 2 días, solo tengo que tomar esto y me lo dice
John Cena o, o alguien en quien confíe, claro que se vuelve una oferta irresistible. Si tú lo piensas, no tengo que profundizar más. Así que no creas en esta publicidad engañosa. Esto solo te... La verdad es que los quemadores de grasa solo elevan tu ritmo cardíaco si tu problema es la aromatización, o sea que se convierta tu testosterona en estrógenos. Un quemador de grasa no hará nada. Necesitas micronutrientes específicos como el zinc o el magnesio que actúan como cofactores para que tu cuerpo deje de producir tanto estrógeno. El zinc acuérdate que el zinc es uno de los albañiles, te lo podría decir, para construir la testosterona. Es muy fundamental el zinc. Y el magnesio es un mineral súper importante. O sea, el magnesio está en más de 350 funciones vitales del cuerpo. Si tienes que comprarte algo que no sea uno de estos L-carnitina o algún quemador de grasa mágico, que sea unos minerales o vitaminas que sí necesita tu cuerpo. Magnesio, imprescindible con potasio. Vitamina D, imprescindible. Y zinc, vitamina D, incluso vitamina D es para producir testosterona. Pero acá sería contraproducente producir testosterona porque la están agarrando, la están... A ver, acá creo que lo puse ese mito. Mira, vamos a saltarnos a ese, mira, mito. Como la grasa en el pecho es por testosterona baja, la solución es meter testosterona exógena, TRT o ciclos. Inyectarte testosterona se arregla todo. Si el problema es baja testosterona, inyectate testosterona, TRT y se va a arreglar todo básicamente. ¿Por qué lo dicen? Porque la testosterona es la hormona que quema grasa y crea músculo. Así que parece lógico rellenar el tanque con más testosterona. Ahora, acá como te decía, la verdad es que es contraproducente. Porque si justo la enzima aromatasa, la grasa, está secuestrando a tu testosterona y la está convirtiendo en estrógeno, meter más testosterona va a ser convertir más estrógeno y crear un seno mucho más grande. A ver, lo podemos ver acá. Esto puede ser catastrófico. La grasa visceral, la de tu barriga, actúa como un órgano endocrino que está lleno de una enzima aromatasa. Esta enzima agarra la testosterona y la convierte en estradiol estrógenos. Eso ya sabemos. Si te inyectas testosterona sin arreglar primero tu problema metabólico, solo te estás dando más materia prima a tu grasa para fabricar más hormonas femeninas, empeorando la ginecomastia. Ahí ya no sería un problema de grasa, ahí sería un problema de tejido mamario irrevertible. Entonces es peor. Y vamos a pasar que nos hemos saltado. Si comes menos calorías de las que gastas, o sea, el típico contar tus calorías, la grasa del pecho desaparecerá. ¿Por qué lo dicen? Se basa en una termodinámica simple, entrada versus salida, que funciona en un cuerpo sano, pero no en un no metabólicamente roto. Ok, estamos hablando de gente. Yo estoy hablando a gente mayor, a gente de más de 40 años por lo menos, profesional, que ha priorizado su trabajo y que ha descuidado su salud por ende, por priorizar el trabajo. No estoy hablando a alguien, a un joven, por decirte, de 18 años, de 19, yo tengo 21. Para nosotros puede ser muy simple contar calorías, aunque no es lo mejor, y revertir varios problemas que podríamos estar sufriendo. Pero ¿qué pasa? La acumulación constante de hábitos que te han llevado, por ejemplo, a tener grasa o tener obesidad o a tener esta grasa en el pecho, es una acumulación de tiempo que empeora ese problema. Yo o un joven de mi edad no tiene tanto tiempo acumulando ese problema, entonces la resistencia a la insulina no es tan grave, las raíces no son tan graves y se puede revertir más fácilmente. En cambio, una persona mayor tiene más años de acumulación de malos hábitos, de daño, y eso tiene que resolverse inteligentemente con conocimientos, no contando calorías, ni con... Ok, entonces, por eso es muy importante que pasemos a la solución definitiva, porque no puedes hacer press de banca para borrar esto si tus hormonas siguen secuestradas. Debes atacar en este orden, ¿ok? Acá te voy a dar tres fases en realidad, que te van a dar los resultados que buscas. Mira, y todo esto en base a la ciencia. Como te digo, mira, la medicina tradicional, los médicos tradicionales, algo que no es su culpa, es que se han formado en base a una educación que es desactualizada.
Pero no tengo nada en contra de esto. Lo que tengo en contra es que, mira, todo ha evolucionado. La inteligencia artificial, las redes sociales, la forma de hacer marketing, todo ha evolucionado. ¿Qué no ha evolucionado? La educación tradicional. Los doctores tradicionales, no por su culpa, tal vez sí, no tienen acceso a información actualizada. No tienen acceso, o bueno, sí tienen acceso, pero no estudian esta información actualizada. No estudian a este doctor Benjamin Bigman, que tiene décadas de experiencia, sabe lo que habla porque también es científico. No saben que este cardiólogo te dice por qué es tan importante el ayuno cuando los cardiólogos nunca te dicen que es importante ayunar. No conocen al doctor Sean, que te habla de la importancia de las bacterias en tu intestino porque pueden tener secuestrado tu cerebro y muchos comportamientos que tú piensas que son normales no lo son. Son simplemente consecuencia de las bacterias que mandan químicos a tu cerebro y te provocan reacciones. O la doctora Anna Limbeck de la Universidad de Stanford, una jefa mundial del cerebro, de las adicciones. Todo está correlacionado con información que hoy en día no les muestran. Por eso digo, no es su culpa porque no les enseñan esto, pero tampoco quieren escuchar. Así que podrían estudiar. Si yo tengo acceso a esta información, podrían hacerlo, ¿ok? Pero acá, bueno, lo bueno es que en este video vas a recibir esa información que tanto he estudiado y con dibujitos buenísimos para que me lo entiendan más fácilmente. Así que la fase 1 va a tener como objetivo colapsar los niveles de insulina. Obviamente, llevarlos a sus niveles basales y activar la autofagia agresiva. ¿Por qué? Mientras comes frecuentemente, tu insulina está encendida. La insulina actúa como un guardia de prisión que impide que la grasa salga de la célula. Peor aún, en el hombre, la insulina alta protege a la enzima aromatasa, que sigue convirtiendo tu testosterona en estrógenos más senos. Necesitas matar al guardia, bajar la insulina para que los prisioneros escapen. Así que hay que quitar ese guardia. La insulina es el guardián. La resistencia a la insulina es el guardián. La insulina alta. Como tienes insulina alta con la glucosa alta. Así que lo que se recomienda es ayuno intermitente progresivo más un ayuno medio agresivo de 36 horas. Medio agresivo porque un ayuno más agresivo sería 72, incluso más. Olvídate de contar calorías, vamos a contar horas. La solución definitiva, básicamente, el ayuno. Vamos a hacer el paso a paso. Nivel 1. Un ayuno de 18-6. ¿Qué es? Puedes ver en este reloj que en un ayuno de 18 horas vas a colapsar tus niveles de insulina. ¿Por qué? Porque al no comer, al no estar consumiendo, al no comer carbohidratos, tu glucosa es estable y tu insulina, por ende, va a ser estable. El tema es que si vienes comiendo mucho tiempo, como te dije, va a requerir que hagas un proceso de ayuno más largo. O sea, va a requerir que sigas este método para que tus niveles basales bajen. Si bien tu insulina va a bajar con el ayuno, necesitamos que tus niveles basales bajen. Por eso es importante tanto este método. Así que el nivel 2 es una arma, es el arma secreta básicamente. Es una vez a la semana, haz un ayuno de 36 horas. Amigo, mira, el ayuno de 36 horas no es difícil. Un ayuno de 72 horas sí te puedo decir que es más complicado, aunque como, mira, dice la doctora Anna Lembeck y el doctor Sean, yo le digo Sean porque no sé cómo, mira, esto es un tema bioquímico y cuando tus hormonas y tus bacterias están dominando en tu intestino, las bacterias malas, por ejemplo, la adicción, tu cerebro tiene reacciones que tú no te das cuenta, pero es algo que te pide tu cerebro, como por ejemplo procrastinar, comer más azúcar y tal. Cuando tú estás haciendo ayuno, te estás enfrentando a eso, porque las bacterias van a generar químicos, van a decir, ¿dónde está? Estoy acostumbrado a comer pan, estoy acostumbrado a tomar coca. ¿Dónde está el arroz? ¿Dónde está el fideo? Y te va a pedir. Entonces, en el ayuno de 3 días, por ejemplo, de 72 horas, el segundo día es el más difícil, porque estas bacterias y estas reacciones químicas se están empeorando. Pero en el tercer día es mucho más fácil, ni se siente. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque estas bacterias ya se han desplazado, o bueno, la inflamación ha reducido, la insulina ha reducido sus niveles basales. Y por eso es tan bueno y tan importante entender que el ayuno y comer menos es una medicina porque le das a tu cuerpo el tiempo para que se cure solo. Tu cuerpo se cura solo. Tu cuerpo incluso tiene la medicina más avanzada del mundo. No lo tienes afuera, lo tienes adentro. Y dándole comida todo el tiempo, lo apagas básicamente. Tienes que entender que comer significa un proceso de mucho esfuerzo para tu cuerpo para poder metabolizar eso lo que comiste, para poder, necesita mucha energía. Por eso al comer incluso quemas calorías porque estás usando calorías para digerir esa comida. Básicamente es un proceso de mucho esfuerzo para tu cuerpo. Entonces, cuando tu cuerpo está pensando en digerir, está gastando la energía, toda su energía en eso, en digerir las comidas, no le das el tiempo para que se recupere. Por eso es el ayuno algo tan pero tan importante, tan pero tan beneficioso. Como decía el doctor Hamnadas, mira, la hormona del crecimiento cuesta millones de dólares. Poquito de hormona de crecimiento cuesta millones de dólares. Ahora, tú haces ayuno, un ayuno de 72 horas, o haces ayuno simplemente, y en los datos científicos está, tu hormona de crecimiento, los datos dicen que la hormona de crecimiento sube más del 3000% en hombres, y más del 2000% en mujeres. Estamos hablando de que externamente eso te cuesta millones de dólares, pero tú con ayuno, dándole a tu cuerpo el tiempo para que se recupere solo, sin interrumpirlo, lo estás ayudando a mejorarse. Ahora, ayuno, tú puedes decir, mira, voy a hacer ayuno ahorita mismo, voy a salir de acá y voy a hacer ayuno. Buenísimo, tu fuerza de voluntad te la felicito, pero no puedes confiar en tu fuerza de voluntad, porque ese no eres tú. ¿Cuántas veces has confiado en tu fuerza de voluntad y has fallado? ¿Cuántas veces has dicho, mañana voy a hacer esto, más rato voy a hacer esto y has fallado? Porque al final eso es bioquímico. Las bacterias que tienes acá por el azúcar te envían señales químicas a tu cerebro saboteando todo tu esfuerzo. Así que por eso es tan importante entender eso. Pero bueno, la fase 1, vamos por orden. La fase 1, el arma secreta es que una vez a la semana hagas ayuno de 36 horas. Por ejemplo, puedes ver este gráfico donde el domingo a las 8 p.m. haces tu última cena y durante todo el día lunes puedes tomar agüita, café, té, agua con sal y cualquier cosa, té o café sin azúcar, café negro sin azúcar. No puedes consumir. Mira, tú consumes una pizquita de azúcar y ya activas todo el proceso, elevas la glucosa, activas la insulina y cuando la insulina se activa, chao el proceso de autofagia, chao el proceso de que tu cuerpo esté recuperándose. Así que solo agua y agua con sal muy importante. Ahora, tú puedes organizar estos 36 horas cuando tú quieras, ahí puedes cambiar el horario. Lo importante es que en esta fase 1 tenemos que hacer un ayuno intermitente de 18 a 6 horas durante la semana y tú eliges en qué día de la semana quieres hacer tu ayuno de 36 días. Esto te va a ayudar mucho a bajar la resistencia a la insulina y a que la grasa de tu pecho, a que elimines la grasa de tu pecho. Ahora, ahí entra clave la fase 2. Quiero que entiendas muy bien el objetivo de la fase 2 porque esto es magnífico. Quiero que entiendas que el objetivo de la fase 2 es corregir la geometría, no solo la gordura. Escúchame esto muy bien. El problema es que, piensa en tu tórax, tiene dos capas de grasa que afectan cómo se ve tu pecho. Tienes la grasa subcutánea, la capa blanda que está encima del músculo, es la que pellizcas con los dedos, es la que puedes ver, y la grasa visceral, la fase 2, que se trata de la fase 2, es la grasa dura que está detrás de los músculos, entre tus órganos, corazón, hígado, intestinos y tu columna vertebral. O sea, tienes dos capas de grasa. La subcutánea, que esta con la fase 1, con el ayuno, lo eliminamos, pero la grasa visceral es la gordura que está detrás de los músculos, en tus órganos. Puedes ver acá. Entonces, ¿qué pasa con esto? El objetivo no es quemar la grasa que tocas, sino eliminar la presión interna que empuja tu pecho hacia afuera. O sea, tu caja torácica y tus músculos abdominales tienen que retraerse hacia la columna.
Porque, mira, quiero que entiendas, lo vas a entender mejor con esta imagen. La grasa visceral, la que está dentro de las costillas, la capa 2, la que vamos a ver en esta, empuja tus pectorales hacia afuera. Es la grasa más peligrosa e inflamatoria, según el doctor Sen Omara. Descubrió que esta grasa no responde bien al cardio suave, responde a la intensidad de supervivencia. Mira, esta grasa que tú puedes ver acá, esta grasa es la que empuja tus pechos, o sea, la que está dentro, empuja tus pechos hacia afuera. ¿Ok? Entonces lo que estamos tratando de hacer en esta fase 2 es que esa grasa baje y ya no tenga este efecto de que empuje tu pecho hacia afuera. Pero acá el tema es que el cardio suave no funciona bien para eliminar esta grasa visceral, esta grasa que está más adentro. Si haces 30 segundos y después de esos 30 segundos puedes seguir corriendo, es que no has dado tu 100%. Tienes que dar tu 100% durante 30 segundos. ¿Qué pasa? Al llegar al esfuerzo máximo, tus músculos liberan miocinas, unas moléculas señalizadoras que viajan por la sangre y atacan específicamente los receptores de la grasa visceral. Es una señal evolutiva de caza o huida que prioriza quemar la reserva de energía rápida, la visceral. Es una señal evolutiva. En el Paleolítico, nosotros no corríamos y trotábamos, o sea, no trotábamos para escapar cuando aparecía un tigre o un león. Corríamos en nuestro 100% con la adrenalina, con el cortisol, con el sistema nervioso simpático activado. Y eso hacía velocidad, máximo esfuerzo. Esto que producía una molécula señalizadora llamada miocina que viaja por la sangre y los receptores de la grasa visceral, específicamente de esta grasa visceral. Por eso trotar no te sirve, por eso hacer un cardio suave no te sirve. Y por eso en esta fase 2 la clave es hacer un sprint de 1 a 2 veces por semana en un lugar que sea cuesta arriba o en una bicicleta como esta. Eso es lo que va a eliminar la grasa visceral, no la grasa subcutánea. La grasa subcutánea ya la estamos tratando en la fase 1 con el ayuno. La grasa visceral la vamos a tratar con un esfuerzo, haciendo este sprint 1 o 2 veces por semana y por periodos muy cortos, de 30 segundos, 4 series. ¿Ok? Ahora, acá más bien puse el método específico para hacerlo. Mira, el calentamiento 5 minutos suave. Para que lo tengas más preciso, así te llevas mucho más valor, el sprint corre al 100% de tu potencia durante 30 segundos. Si puedes aguantar más de 30 segundos, no estás yendo al 100%. Descansa totalmente, caminando muy despacio o parado hasta que recuperes el aliento por completo. Listo, esto es una serie de 20 minutos. No necesitas ni siquiera irte al gimnasio, puedes hacerlo en una cuesta arriba. Escúchame bien esto. El alcohol detiene la quema de grasa visceral inmediatamente y promueve su creación. Si bebes cerveza o vino, los sprints no servirán. El alcohol convierte tu hígado en un almacén de grasa y estrógenos. El alcohol es un veneno, así como el azúcar. Acá me faltó mencionar algo muy importante y es que si tú quitas la grasa del pecho, no sé si has visto videos en YouTube que hay personas muy obesas y se les queda la grasa de la piel, o sea, la piel así como que recaída, como esta ropa, la piel. Eso te puede pasar con la grasa del pecho y por eso es tan importante el ayuno. El ayuno activa un proceso de autofagia donde se come todo lo que está de más, todo lo que está dañado. Células dañadas, células cancerígenas, mitocondrias que ya no funcionan, todo lo que está mal, tu cuerpo empieza a comérselo y convertirlo en energía. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si tú empiezas a hacer un ayuno, el agresivo, por eso es tan importante el ayuno agresivo, porque esto en el ayuno intermitente no suele pasar. Lo que pasa es que en el ayuno agresivo de 36 horas, tu cuerpo va a agarrar esa piel excesiva y se la va a comer, haciendo que no tengas este efecto de piel caída. ¿Ok? Es por eso tan bueno en el ayuno. Así que en la fase 1 limpiamos esto, la sangre de la piel, y la fase 2, acuérdate, la insulina y la sangre llena de azúcar. Y la fase 2 te cambia la arquitectura del esqueleto. Solo tienes que hacerlo por 12 semanas. Consecuentemente, en el espejo te encontrarás con un pecho estético y masculino. No cuesta dinero, cuesta disciplina. Ahora, una fase muy necesaria. Tienes
adicción al azúcar. Si tienes grasa visceral, si tienes una panza, tienes adicción al azúcar. Al yo darte esta fase 1 y 2, es muy importante que hagas esta fase, por eso dice fase necesaria, porque no vas a tener que depender de tu fuerza de voluntad, porque depender de la fuerza de voluntad no funciona y pensar que la disciplina es fuerza de voluntad es un error. Fuerza de voluntad significa perder. Cuando tú haces esta fase necesaria, controlas la trampa de la dopamina y el azúcar, porque la dopamina tiene secuestrado tu cerebro, el azúcar tiene secuestrado tu cerebro y las bacterias tienen secuestrado tu cerebro, no vas a poder seguir estas fases durante 12 semanas y conseguir el resultado que quieres. Vas a pensar que mejor es una cirugía y al irte a hacer una cirugía y gastar miles de dólares en 3 meses, en 12 semanas, otra vez vas a volver a tener ese problema. Así que lo que es muy importante entender cómo hacer que tus bacterias y tu adicción al azúcar, porque tienes adicción al azúcar, si no, no tendrías este problema. Y lo vas a notar al hacer el ayuno. Es muy importante entender cómo no depender de la fuerza de voluntad y cómo tener disciplina realmente. Mira, yo durante muchos años he tratado de trabajar, conseguir lo que quiero, mis metas y logros por fuerza de voluntad. Y así he perdido 4 años. No digo he perdido porque he enfrentado muchas adversidades que me han enseñado muchas cosas, pero he aprendido también que depender de la fuerza de voluntad no te va a servir y ahí es donde entra la disciplina. Y yo pensaba que era disciplinado, pero no lo era porque al final solo era fuerza de voluntad. ¿Y cuando llegó la disciplina realmente? Cuando quité la grasa, cuando cuidé mi salud, cuando comí bien, cuando revertí la resistencia a la insulina. Mis pechos ya estaban como senos también, mi hermano. Así que es muy fundamental entender que la disciplina es prácticamente raíz de la salud. Si tú tienes sobrepeso, tienes cansancio, tienes niebla mental, disciplina no vas a tener, no vas a poder tener, confiar en tu fuerza de voluntad menos. Esta fase es muy necesaria porque te explico cómo funciona tu cerebro y acá es donde la protagonista es la doctora Lembeck, Anna Lembeck. Una de las voces más influyentes del mundo en la intersección de la neurociencia, la adicción y la cultura digital moderna. Entonces, básicamente lo que te quiero decir es que esto no es un juego de fuerza de voluntad, todo lo que te estoy diciendo es en base a datos y es en base a la ciencia, a cómo funciona tu cerebro realmente. Así que por eso te vas a ir a ver este video donde te explico toda esta trampa de la dopamina y el azúcar que se llama ¿Por qué estás cansado todo el día? No es estrés, es metabólico. Este video te lo vas a ir a ver, te lo voy a dejar en recomendados acá. Te va a salir en algún lado en YouTube o puedes verlo en mi canal. Quiero que entiendas, ojo, estos son los datos científicos de los doctores más grandes y reconocidos de Estados Unidos. Y por eso hay que tomar en cuenta que todos nuestros cuerpos son mundos diferentes, que necesitan ajustes personalizados para un resultado inevitable. Así que, si quieres que conozca cuál es tu caso precisamente, para trabajar uno a uno personalizadamente, acá abajo tienes un link para agendar una auditoría biológica gratis. Vuelvo a repetirte muy rápidamente, cada cuerpo es un mundo diferente. Esto te puede servir porque son datos científicos y si lo haces y lo pruebas te va a llegar a servir. Solamente que puede que haya excepciones y hay que hacer resultados inevitables. ¿Cómo hacer resultados inevitables? Conociendo tu caso específicamente. Igual de todos modos, con esto puedes tener resultados, no es que no, así que aplícalo. Seguí los consejos de este video. Si quieres tomar un paso 2 más rápido, más personalizado, más optimizado tu situación específica, puedes agendar una sesión de auditoría gratis, auditoría biológica gratis en el link que está en la descripción de este video. Va a ser gratis, voy a entender tu situación actual y te voy a dar uno que otro paso que te va a ayudar en tu situación. Así que agenda, por más que, no sé, es tonto que un doctor venga y te diga, ¿sabes qué? Vas a tomar esto y ni siquiera le hayas dicho que tienes. Por eso sería ilógico, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante esta auditoría biológica. Así que agenda tu auditoría en el link de abajo
Es gratis, es una auditoría biológica y te vas a llevar uno que otro tip para resolver tus problemas de grasa visceral, de inflamación crónica, de disfunciones con tu líbido, testosterona baja, problemas que tal vez has normalizado. Tal vez tu doctor te ha dicho que son normales por tener 40 años y no son así. No son así. Muchos de esto tienen solución y tienen una raíz metabólica. Y todo en base a la ciencia, todo en base a estos doctores magníficos y eminencias. Así que agenda tu sesión de auditoría. Espero que te haya gustado. Si la fase necesaria, mírala aquí en mi canal, es este video. Y nada, te deseo lo mejor, amigo. Te deseo lo mejor, mi hermano. Adiós, amigos.